El siguiente fragmento que les voy a leer lo saqué de un libro que se llama El secreto de la flor de oro, que es en el que nos vamos a basar para hacer este video diferenciando y aprovechando la practicidad que tiene el conectar y conocer cuál es la fuente de valor que nos puede dar el tener una conciencia. Esta conciencia que se almacena en la corteza cerebral y que es justamente lo que nos diferencia del resto del mundo animal principalmente, ya que podemos analizar, podemos tomar decisiones, podemos hacer diferenciaciones, resignificaciones. Hay un montón de usos que podemos aprovechar de esta mente consciente y justamente uno de esos usos es aprovechar estas funciones para la sanación, para tomar esas heridas, tomar esas situaciones y poder reestructurarlas de una forma tal que me beneficien, ¿sí? Que se esté relacionado con un aumento de lo que es la conciencia personal. Empieza entonces este fragmento con el que quería comenzar a dar una introducción a este tema en particular, que dice: cuanto más vigorosa e independiente se hace la conciencia, y por ende la voluntad consciente, tanto más es empujado lo inconsciente hacia el trasfondo, y tanto más fácilmente surge la posibilidad de que la formación consciente se emancipe del prototipo inconsciente y, ganando así en libertad, haga saltar las cadenas de la mera instintividad y arribe por último a un estado de falta de instinto o de oposición al instinto. Lo que dice acá básicamente, como para dar un comienzo a este análisis, tiene que ver con justamente la libertad que ganamos al tomar conciencia, al tratar de llevar esa información que guarda la mente inconsciente a un estado de conciencia. Y esto tiene que ver con que nacemos con información que forma parte de lo que se conoce como inconsciente colectivo, es decir, informaciones que le corresponden a la mente inconsciente, que aparecen en forma de instinto y que nos hacen perpetuar un tipo de vida que tiene que ver con reacciones naturales que responden a estas informaciones, es decir, informaciones que compartimos todos los seres humanos. Por ejemplo, acá se incluye lo que es la idea de los arquetipos, ¿no? Todos compartimos medianamente una idea de quién es una madre, cuál es ese rol de madre, ¿no? Lo que esperaríamos de ese rol de madre. Y lo mismo ocurre con infinidad de informaciones que le corresponden a ese inconsciente colectivo. Después tenemos una mente inconsciente personal, en donde se van a almacenar aquellas informaciones, aquellos afectos que van quedando guardados en la inconsciencia y por lo tanto no los tengo presentes en mi mente consciente. ¿Qué pasa? Si yo no hago consciente lo inconsciente, lo que estoy haciendo es perpetuar un estado que de cierta forma es únicamente estable. Estoy siempre en el mismo nivel de evolución personal, estoy siempre en un mismo marco, en un mismo contexto, por decirlo de alguna forma. Me parece interesante compararlo con, por ejemplo, un animal que tiene únicamente una mente inconsciente porque no tiene una corteza cerebral, una mente consciente para decidir, para analizar, para tomar decisiones, sino que hace todo por instinto. Hace todo el animal basándose en esa información que forma parte de su mente inconsciente. Y en base a eso es que dirige su vida. Y se encuentra este animal juzgando qué es lo que está pasando en su vida, si se siente bien o mal con lo que pasa en su vida, se pone a cuestionarse los asuntos de su vida. No, en ningún momento, justamente porque no tiene esta mente consciente que nosotros sí tenemos y la podemos aprovechar. Y esta idea de libertad que gana el acercarnos a esta mente consciente y sus funciones tiene que ver justamente con que si no lo hago, más de un 90% de mi vida está siendo dirigido por aquella información que guarda la mente inconsciente, sin darme cuenta, e incluso en los casos en los que creo que estoy siendo responsable, que estoy siendo libre de decidir, en realidad solamente estoy siguiendo el impulso de las informaciones de esta mente inconsciente. Informaciones que, como dijimos, algunas son previas al nacimiento, que son comunes a toda la raza humana, y después hay otras que son personales, que van a tener que ver más con la cultura específica en la que me encuentro y particularmente con la crianza
que tenga en esos primeros 7 años de vida, que es en donde voy a definir por completo a medida que voy creciendo cuál es la imagen de quién soy y cuál es la imagen que tengo del mundo. Y en este punto juegan un rol fundamental los padres, porque la mirada de los padres, la forma en la que mis padres me miran, si hay crítica destructiva o no, si hay aceptación y curiosidad por saber quién soy, entonces los tipos de crianza, esa información que yo reciba, me va a ir construyendo a aquella persona que yo creo ser. Es decir, en principio mi identidad, que luego con la toma de conciencia también es algo que podemos trascender, que podemos modificar, porque quizás esa personalidad que construyo en esa primera infancia y que luego cobra más y más y más fuerza, se hace más característica de mi persona, puedo transformarla completamente si es que esta personalidad que se formó en mí no tiene que ver realmente con quién soy yo de origen. La siguiente parte de este libro que quería leerles tiene justamente que ver con esto y hace referencia a la forma en la que podemos aprovechar la mente consciente que tenemos, la corteza cerebral que tenemos, para trascender situaciones, para trascender heridas, para atravesar conflictos emocionales. Es decir, de qué forma puedo pasar de la mente inconsciente a la mente consciente y de esa forma sanar, de esa forma evolucionar como persona. Se los voy a leer y después lo charlamos un poco. Dice, no fue reprimido y hecho inconsciente. Es decir, si algo me sucede o algo me sucedió, no tiene que ver con negarlo, con hacerlo inconsciente, me olvidé y ya está, con lo meto abajo de la alfombra y me olvido. No tiene que ver con eso. Entonces, no fue reprimido y hecho inconsciente, sino que meramente apareció bajo otra luz y así fue distinto. Esta otra luz se refiere justamente al cambio de perspectiva, a la forma en la que yo puedo salir de esa inconsciencia, sumar conciencia y en esa conciencia, la mente consciente lo que me permite es analizar variedad de escenarios, analizar diferentes opciones. Entonces desde ahí también lo que puedo hacer con la mente consciente es decidir con qué perspectiva me quedo, con qué ojos voy a mirar ahora. Apareció bajo otra luz y así fue distinto. Lo que en un nivel más profundo había dado motivo a los conflictos más turbulentos y a una pánica tempestad de afectos parecía ahora contemplado desde el nivel más elevado de la personalidad como un temporal de valle visto desde la cima de una alta montaña. Con ello, la tormenta no es privada de su realidad, pero no se está más en ella, sino encima. En este punto me parece muy interesante la comparación que hace esta tormenta como aquel conflicto emocional, como aquella incomodidad emocional, aquella herida del pasado. Esta tormenta no va a dejar de ser una tormenta. Esta tormenta si existió, si existe como tal, existió o sigue existiendo. No se trata de modificarla, sino que puedo contemplarla, puedo verla desde una perspectiva en donde yo ya no estoy en medio de esa tormenta y esta tormenta me está tapando completamente mi realidad, sino que yo estoy, como dice en este texto, estoy en la cima de una montaña viendo la realidad de esa tormenta. Y es muy distinto porque ahí está hablando de un cambio de perspectiva que en definitiva, y esto lo agrego yo, no me quedo contemplando esa situación pasada o actual desde una posición de víctima, en donde yo estoy en medio de la tormenta y la tormenta está acaparando toda mi vista, sino que yo estoy en un nivel de conciencia tal que puedo observar cuál es la realidad de esa tormenta y en base a eso decidir. Es muy importante lo que está mencionando con estas palabras y con este ejemplo. Pero puesto que desde el punto de vista anímico somos al tiempo valle y montaña, parece ilusión improbable el sentirse más allá de lo humano. Por cierto, se experimenta el afecto. Por cierto, se es conmovido y atormentado. Pero simultáneamente existe de manera perceptible un estado de conciencia trascendente, un estado de conciencia que impide que sea idéntico con el afecto.
un estado de conciencia que toma como objeto al afecto, que puede decir yo sé que sufro. Este punto es muy importante porque está haciendo referencia a la forma en la que, sin dudas, hay una connotación emocional, ya sea que nos estemos refiriendo a un conflicto emocional pasado o presente, o incluso a un conflicto emocional que estamos proyectando hacia el futuro. Existe una connotación emocional, pero distinto es que en esa connotación emocional yo me quede abajo de la tormenta y entonces las emociones me desbordan, las emociones son más grandes que yo, y distinto es que yo separe con el uso de mi conciencia, separe aquellas emociones que se experimentan desde las bases inconscientes del cerebro, lo separo y me uno a un nivel de conciencia que me permite interpretar toda esta situación pasada, presente o proyección a futuro desde un lugar más elevado de la personalidad, como lo describe, en donde entonces por un lado tengo la situación emocional, pero por otro lado tengo mi nivel de conciencia, que como acá aclara, yo llego a ese nivel de conciencia y puedo decirme, yo sé que sufro, yo sé que sufrí, yo sé que estoy sufriendo, yo sé que puedo llegar a sufrir por eso que estoy proyectando a futuro. Ok, en ese punto estoy situándome en la conciencia, entonces hay algo que ya es distinto, porque no me estoy creyendo que aquello que me describe más o menos gráficamente la mente inconsciente es la realidad, porque la realidad es aquello que yo determino por medio de mi conciencia. Y cuando me uno a mi conciencia, es que puedo tomar mejor las riendas de mi vida, porque puedo tener más claridad, porque estoy ampliando el panorama. Amplío muchísimo el panorama si en lugar de quedarme abajo de la tormenta, me subo a la cima de la montaña, como dice el texto, y puedo contemplar desde otro nivel de conciencia cuál es la situación. Y acá, para cerrar este fragmento, lo que dice es: lo que nuestro éxito dice a la pereza, a saber, la pereza de la que se es consciente y la pereza de la que no se es consciente, están apartadas por 1000 millas de distancia. Vale también de la manera más plena para el afecto. Es un ejemplo este que pone de la pereza, es un ejemplo súper concreto y que es válido para todo lo que querramos utilizarlo. Cualquier ejemplo que yo quiera poner, es decir, cualquier ejemplo de tu vida que quieras usar para interpretar esta parte del texto que estamos viendo juntos, es válida esta frase tan clara en donde separa ampliamente lo que es un estado de conciencia respecto a una situación de un estado de inconsciencia respecto a una situación. Desde un estado de inconsciencia, es decir, si yo no estoy sumando conciencia para ver o para experimentar una determinada situación, entonces lo único que voy a estar haciendo es contemplar y experimentar esa situación desde mis herramientas inconscientes. Mis herramientas inconscientes las formé en mis primeros 7 años de vida y, como dijimos, las que son parte del inconsciente colectivo ya vinieron de fábrica, ya vinieron antes de que naciera, ya eran parte de mí por ser parte de la raza humana. Entonces, si con esas herramientas que formé, las que les corresponden a todos y las que formé en mis primeros 7 años, voy a transitar una situación, una determinada experiencia de vida, seguramente me esté perdiendo de utilizar muchísimos recursos valiosos que son los que adquiero con la conexión con la conciencia, con la mente consciente. Porque esos recursos que formé, que adquirí en mis primeros 7 años de vida, no solamente pueden ser falsos, pueden ser perjudiciales, pueden ser válidos, pero al día de hoy no representarme un éxito para la interpretación de una determinada situación. Es decir, lo que yo absorbí es lo que absorbí. Que me sirva o no ahora, ahí está la gran diferencia. En el momento en el que yo tomo conciencia, ya no importa tanto qué es lo que yo absorbí en esos primeros 7 años. Porque ahora estoy tomando conciencia, porque ahora soy consciente, ahora me ubico en otro nivel de la personalidad y puedo contemplar las situaciones de mi vida desde otro lugar, desde un lugar que me representa muchísimo mayor éxito personal que si me quedo únicamente en un estadio de inconsciencia. Y para cerrar les leo un último fragmento bien cortito que dice:
debe poderse dejar suceder psíquicamente. Esto es para nosotros un verdadero arte, del que nada comprende la multitud de la gente, por cuanto su conciencia interfiere permanentemente, ayudando, corrigiendo y negando, y, de cualquier manera, no dejando en paz al mero existir del proceso psíquico. La tarea sería pues bastante simple. Y aclara, si tan solo la simplicidad no fuera lo más difícil de todo. Acá quería agregarlo a lo que estábamos charlando justamente porque esta última aclaración que hace, que de hecho está puesta entre paréntesis y entre signos de exclamación, que dice si tan solo la simplicidad no fuera lo más difícil de todo, y es real, el hecho de tener una mente consciente, el hecho de tener una corteza cerebral, que es lo que nos diferencia a nivel cerebral principalmente de los animales, es justamente una gran herramienta, una herramienta muy poderosa, pero a la vez hace que todo sea muchísimo más complejo. Por eso, si bien el mantenerlo simple, como dice acá, ¿sí? La tarea sería pues bastante simple, claro, pero lo simple cuando tenemos una mente consciente, que como dice acá, juzga, quiere corregir, quiere ayudar o a veces niega, etc. Entonces, la tarea se puede hacer muy compleja. Entonces, aprovechar las herramientas de la mente consciente, poder analizar, poder decidir, poder apartarme de una situación y mirarla desde lejos, ampliarla, poder ponerme en el lugar del otro, etcétera. Todo lo que puedo aprovechar como herramientas mentales es muy útil para mi crecimiento personal, pero sí entiendo y por eso quería dejar también esta parte que se encuentra en el mismo libro en donde reconoce sin dudas que es bastante complejo, no deja de ser complejo. Justamente un ejemplo puede ser, y para mí es el principal ejemplo, el juicio que hacemos acerca de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque en esos primeros 7 años que se fue formando nuestra identidad, se fue formando nuestra forma de vernos y ver al mundo, creamos una opinión sobre ciertas cosas, diferentes opiniones sobre diferentes cosas, pero tenemos una visión. Entonces todo lo que después vamos experimentando lo comparamos permanentemente con esa visión y emitimos nuestros juicios completamente subjetivos y distorsionados que no dejan de ser juicios. Y estos juicios hacen la tarea bastante compleja. Un animal no se juzga por no haber logrado cazar ese otro animal que quiso agarrar. No se juzga, lo prueba una vez más y ya está, y avanza. No hay un juicio que lo detenga. En la mente humana aparece el juicio y si fuera el caso puedo pasar un mes o puedo pasar bastante tiempo sin volver a probar aquello en lo que considero según mi juicio personal que fue un fracaso. O quizás nunca más lo pruebo en mi vida, ¿no? Entonces, aquello mismo que me representa una ventaja a nivel mental también es bastante complejo. Pero yo los invito a que, primero, a que se sumerjan en las lecturas, en este tipo de lecturas que son realmente muy nutritivas y que los pueden llevar a reflexiones muy interesantes. Y por otro lado, a que aprovechen las herramientas de su mente consciente, porque esas herramientas de la mente consciente son las que principalmente van a generar un cambio radical en sus vidas. Entonces, dejamos de estar abajo de esa tormenta, contemplamos las tormentas que hay en la vida desde la cima de la montaña y ya estamos desde ese lugar conectando con un mayor nivel de conciencia. No lo voy a hacer más largo, les comenté lo principal que quería comentarles para invitarlos a trabajar sus procesos desde este lugar. Espero que les sume, que les sirva. Los invito a suscribirse al canal y a leer la información que les dejo en la descripción que tiene justamente que ver con este libro para quienes quieran leerlo completo. Les mando un beso y los veo en el próximo video.